Hola chicos, en este nuevo video, en esta nueva clase del curso de álgebra les voy a explicar un poquito más acerca de las leyes de los exponentes. Todas estas leyes nos van a servir para desarrollar los ejercicios que tienen que ver con el tema de ecuaciones exponenciales y es indispensable que nosotros sepamos cómo son, no olvidar cómo es que se pueden aplicar, ya que estas usaremos en el transcurso del desarrollo, ¿no? Además, para desarrollar este tipo de ejercicios también por ahí vamos a aplicar alguno que otro artificio matemático para hallar una solución. Bueno, inicialmente empezamos con el exponente unitario. Sabemos que todo número elevado a 1 es igual al mismo número. El exponente 1 se sobreentiende, por eso es que no se coloca. Sea cual sea el número elevado a la unidad, el resultado es 1. Por ejemplo, si tenemos este caso, 3 elevado a 1 simplemente es 3. Si tuviéramos menos 3 elevado a la unidad, bueno, esto también es menos 3. Y este caso, si tuviéramos menos 3 elevado a la unidad, aquí el 1 está afectando solamente al número, por lo que el signo negativo se pone igual, aunque también sería menos 3, ¿no? Para este caso coincide todo. Ahora vamos a ver cuando el exponente es 0. Cuando tenemos un número que está elevado a la 0, el resultado es la unidad. Por ejemplo, si tenemos un número natural, un número positivo, a la 0 esto es igual a 1. Si tenemos un número negativo, como en este caso, menos 3 elevado a 0, eso también es 1. Pero si tenemos esto, menos 3 elevado a 0, eso ya no es simplemente 1, aquí es menos 1. ¿Por qué? Porque tenemos que el exponente 0 está afectando solamente al número 3, el signo negativo está fuera. Por eso es que el resultado aquí es menos 1. Ahora tenemos el caso cuando tenemos un exponente negativo. Cuando tenemos esto ocurre lo siguiente, de que invertimos la fracción. Sería 1 entre x elevado a n, ¿no? Ahí el exponente queda de positivo, no cambia de signo. Así que si tuviéramos esto podemos volver acá a lo siguiente, ¿no? Si tuviéramos 1 sobre x a la n, podemos volver o subirlo como x elevado a la menos n. Esto a su vez también es igual a 1 sobre x elevado a n, ¿no? Es lo mismo. Vale recalcar que para esta propiedad x obligatoriamente tiene que ser diferente de 0, porque al ser 0 esto sería indeterminado y nosotros trabajamos bajo las reglas de los números reales. Bueno, aquí tenemos un producto de bases iguales. Para esto se coloca la misma base y los exponentes terminan sumándose, ¿no? M más n. Ejemplo, si tuviéramos 5 al cubo por 5 al cuadrado, esto es igual a la misma base, 5 elevado a 3 más 2, 5, ¿no? Ahí tendríamos el producto de estas bases que serían iguales. Bueno, ahora vamos con la división de bases iguales, que es algo parecido. Cuando tenemos división de bases iguales, se coloca la misma base, pero en este caso los exponentes se van a restar. Tendríamos m menos n. Si queremos poner un ejemplo, podemos poner igual, el mismo de arriba, 5 al cubo entre 5 al cuadrado. Y esto que es igual a la misma base 5 y se restan los exponentes 3 menos 2. Y esto sería igual a 5 a la unidad igual a 5. Cuando está la unidad no se sobreentiende, por eso se deja como 5. Ahora, tenemos potencia de potencia. ¿Qué es la potencia de potencia? Es cuando tenemos exponentes, pero están separados con un signo matemático, ya sea un paréntesis, un corchete, un llaves, entre otras, ¿no? Cuando tenemos potencia de potencia se coloca la misma base, pero los exponentes se multiplican, por lo que tendríamos m por n. Si nos vamos a un ejemplo, podríamos tener 7 elevado al cuadrado
y esto elevado al cubo. Y por potencia de potencia tendríamos que la respuesta es igual a 7 y los exponentes se van a multiplicar, por lo que sería 2 por 3, 6. Y no confundir con los exponentes sucesivos. ¿Por qué? Porque pasa de que a veces nosotros tenemos lo siguiente: 7 elevado al cubo, elevado al cuadrado, y algunos chicos piensan de que es lo mismo que potencia de potencia, cuando es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos exponentes sucesivos, tenemos que ir desde lo mayor o del último exponente hacia lo inferior, de lo superior a lo inferior. En este caso, primero tendremos 2 al cuadrado en la parte final de este exponente, por lo que sería 7 elevado al cubo, y este 2 al cuadrado es 4. Y luego aquí ya podemos desarrollar este 3 a la cuarta. Colocamos la misma base y el exponente 3 a la cuarta es 81, por lo que esto sería 7 a la 81. Caso distinto hubiese sido de que aquí estuviésemos separado por paréntesis, ¿no? Ahí sí hubiésemos multiplicado cada uno de los exponentes, pero en este caso no es así. Estos son exponentes sucesivos y esto es potencia de potencia, por eso ahí no confundirse ahí. Luego tenemos un producto que está elevado a un exponente. Lo que les voy a explicar solamente ocurre cuando es un producto, no cuando es suma, resta, y ya no. Ese es un tema que veremos más adelante, productos notables y el binomio de Newton. Pero en este caso, el desarrollo de un producto es así: x elevado a n por y elevado a n. El exponente se reparte para cada uno de los factores. Y podemos ir también, dependiendo del ejercicio, podemos ir desde esto a esto, ¿no? Retroceder. Así como podemos avanzar, podemos retroceder. Así como hemos construido, podemos destruir y volver acá, ¿no? Dependiendo del ejercicio que nos den. En este caso, por ejemplo, te puedo poner de ejemplo un 5 por 3, esto elevado al cuadrado, y esto sería 5 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿no? El exponente se reparte, y de la misma manera que para la multiplicación, para la división es lo mismo. O sea que esto sería x elevado a n entre y elevado a n. Si te pongo un ejemplo, pues es lo mismo que está acá, ¿no? Si te pongo 5 al cuadrado, 5 entre 3 elevado al cuadrado, bueno, esto es 5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Y finalmente tenemos el exponente fraccionario. Esto nos indica que es una raíz. Lo que tenemos acá abajo como denominador pasa como índice de la raíz, y lo que está arriba como numerador queda como el exponente del número. Así que esto quedaría como x, que está afectado por una raíz enésima y está elevado a m. O sea que x elevado a m sobre n es lo mismo que tener la raíz enésima de x elevado a m. Aquí también el orden no afecta, ¿no? Es lo mismo que el exponente esté dentro, y puede ser así también, raíz n de x y esto elevado a m. Es lo mismo, ¿no? Así que estas son las primeras o las principales leyes de potenciación. Hay quizá por ahí alguna que otra que se deduce de esto. Así que en el transcurso de los ejercicios que vamos a ir desarrollando en este canal, vamos a ir usando todo esto y quizá alguna que otra más que iré explicando, dependiendo del ejercicio. Así que espero que esta información te sea de mucha ayuda, y te pido que te suscribas a mi canal, me regales un like, un comentario, y no te pierdas los siguientes videos acerca de este tema, de teoría de exponentes. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video.